Este es ocasionado por una bacteria que se llama Proteus mirabilis. Pasamos a nuestra primera imagen. Tenemos el primer factor que es Proteus mirabilis 1. Ahí vamos a poner un par de imanes, así como se ven. Uno negro en la parte superior del pecho y otro en la parte inferior. Este se llama mediastino. Este lupus eritematoso lo confunden demasiado los nefrólogos con problemas de las articulaciones, de las rodillas, y siempre dicen que es artritis reumatoide. Todavía no sabe la medicina alópata definir cuando se trata de artritis reumatoide o cuando se trata de lupus eritematoso. El lupus eritematoso, como lo dije, es causado por una bacteria que se llama Proteus mirabilis. Este ataca, en primer término, los riñones. En segundo lugar, las articulaciones. Se empieza a caer el cabello y empieza a haber una serie de escoriaciones aquí en el rostro, sobre todo en las mejillas, y después se eleva a la nariz, lo que médicamente se le llama alas de mariposa. Así es como se dispone y se manifiesta el Proteus mirabilis. Muy bien. Los síntomas: tos, estornudo, congestión nasal, rinorrea, que es escurrimiento nasal, y aquí hay dolor torácico. Entonces, esto es una enfermedad autoinmune que nuestras defensas son invadidas por esta bacteria que se llama Proteus mirabilis y la invaden y la contaminan, la destruyen y empiezan a generar nuevas células, pero ya son células que nos atacan nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune. Por eso es una enfermedad inmunológica, precisamente porque esta bacteria, Proteus mirabilis, invade nuestras células y las destruye y empieza a generar bacterias que van disminuyendo nuestra respuesta inmunitaria. Se llama lupus eritematoso. Así es que nuestro primer par biomagnético lo ponemos en la mediastino. Ajá. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Mire, ahí tenemos una imagen de lo que puede ocasionar el famoso lupus eritematoso. En primer lugar, mire, vamos a ver el rostro de cómo hay esas escoriaciones en las mejillas y que se sube a la nariz y puede subirse a la frente. Eso se llama alas de mariposa. Y también puede existir derrame pleural. Nosotros tenemos unos pulmones y tenemos una fascia, una capita que cubre los pulmones y se llama pleura. Y dentro de la pleura tenemos un líquido. Se llama derrame pleural cuando entra esta bacteria que se llama Proteus mirabilis. En segundo término, vamos a tener problemas del corazón. Como pues es una enfermedad invasiva, es una enfermedad autoinmune, van bajando nuestras defensas y nuestro cuerpo se hace susceptible de cualquier virus y bacteria. Por ejemplo, en el corazón entra una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes y puede entrar una Staphylococcus aureus y eso nos puede causar paros cardíacos. También dice nefritis por lupus. Empezamos a tener problemas en nuestros riñones, lo que les comenté en un principio. No solo ataca los riñones, también los uréteres que se encuentran adentro. Artritis, problemas en las articulaciones. Pero una cosa es artritis y otra cosa es lupus. Entonces, dice que los síntomas de lupus varían de acuerdo al tipo de personas, ¿no? Porque pues hay gente que tiene muchas defensas y pues bueno, lo siguen defendiendo esas defensas, pero hay gente que se queda sin defensas. Es parecido al VIH, que se van acabando las defensas. Por ejemplo, en el caso del VIH, es una bacteria que se llama lentivirus, más bien es virus, perdón. Entonces, aquí estamos hablando del primer par biomagnéticos para abatir el lupus eritematoso. Pasamos a nuestra siguiente imagen y tenemos Proteus mirabilis 2, porque el Proteus mirabilis 2, esta bacteria desdichada, se instala en diferentes partes del cuerpo. Entonces, ahí vamos a poner uno que es costal derecho, costal izquierdo, a un poquito abajito de la axila.
ahí vamos a poner el par biomagnético para abatir ese Proteus mirabilis, porque ahí se esconde. Se esconde en 5 lugares y ahorita lo vamos a mencionar. Los síntomas igual, puede haber tos, se puede confundir con cualquier enfermedad como gripe, porque también hay estornudo. Entonces pareciera una enfermedad tropical, pero no es una enfermedad tropical. Pero sí se da la congestión nasal, la rinorrea, que es el escorrimiento nasal, disnea, puede haber inclusive falta de aire, puede haber dolor torácico, se puede confundir con otra enfermedad del tórax. Entonces, inclusive hay síntomas generales. Entonces, ese par biomagnético que es costal derecho, costal izquierdo, que es ocasionado por Proteus mirabilis, lo vamos a batir el número 2 con ese par biomagnético. Mire, pasamos a nuestra siguiente imagen. Dice lupus. Vean todas esas escoriaciones y ya no están precisamente en las mejillas, ya están a un costado de los oídos, a la altura de la sien. Entonces se puede manifestar en diversas formas. Recuerden que si el lupus eritematoso, por sus características intrínsecas, es o baja la respuesta inmunitaria, puede ser susceptible que haya otro tipo de enfermedades que aún se pueden confundir más con los síntomas de lupus, porque puede entrar un Streptococcus pneumoniae y son los síntomas parecidos. Entonces, pues hay que saberlo detectar. Desgraciadamente, cuando llegan los pacientes con los nefrólogos, lo primero que dicen es que es problema de los riñones. Cuando llegan con los doctores y tienen problema de artritis, les dicen es que es artritis reumatoides. Entonces, a veces las pruebas de los métodos de Gram son muy necesarios para determinar qué tipo de enfermedad, qué tipo de bacteria es la que está atacando al cuerpo humano. Así es que, bueno, ya el costal es nuestra segunda método para quitar el lupus. Pasamos a la siguiente imagen, que es sacro. Ahí son 4 imanes. Uno que va para la parte de arriba, que es el negro, otro negro al lado derecho, un rojo a la parte de abajo del sacro y otro a un costado izquierdo. Es muy importante que lo coloquen en la posición adecuada. Con eso vamos a batir el Proteus mirabilis 3. En este ya se da otras cositas. Por ejemplo, tenemos una úlcera de cúbito. Puede salir úlceras, síndrome de Fournier, igual son úlceras, colsalgia, puede ser dolor de la zona de los miembros pélvicos. Y aquí dice lupus eritematoso. También se puede no solo confundir, sino también se puede asociar con un Clostridium, que es Clostridium tetani, que ataca a los riñones. Para eso los biomagnetistas pongan riñón. También con una Escherichia coli y una Klebsiella. El Escherichia coli está asociado con el VIH. Hay que poner los primeros pares biomagnéticos del primer nivel para matar a la Escherichia coli si es que persiste. Lo vamos a rastrear con bioenergética, o sea, con el movimiento de los pies o con telepatía o la Klebsiella. Hablábamos que la Klebsiella está asociada con la neumonía, por eso se llama Klebsiella pneumoniae. Hay una enfermedad aquí en el Estado de México que se llama precisamente Klebsiella, que ya mató a varias gente aquí en el Estado de México. Entonces hay que tener cuidado con esa Klebsiella pneumoniae, que no se va a asociar con el Streptococcus pneumoniae. Si se asocia con el Streptococcus pneumoniae, hay que ponerle pulmón. Pero bueno, eso ya son otros lopes. Aquí Proteus mirabilis 3 lo vamos a batir con sacro. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Y miren, por ejemplo, si podemos ver en el rostro de esa dama, en las mejillas, era lo que yo les hablaba, empiezan a ver escoriaciones de color rojo que se suben a la nariz y pueden llegar inclusive a la frente. Eso es lo que se llama alas de mariposa. A una persona, cuando se acerca y tiene eso, seguramente tiene lupus eritematoso. Y si ustedes le preguntan, es una persona que sufre de dolor de articulaciones, dolor de rodillas y además tiene diversos síntomas. Esas escoriaciones también, si se dan cuenta, les pueden aparecer en las manos, les pueden aparecer en los brazos o en cualquier parte del cuerpo. Pero la característica principal es que les aparece en las mejillas y en la nariz.
Ese es para el lupus eritematoso número 3. Pasamos a la siguiente imagen, que es cápsula renal. Cápsula renal, arribita de los riñones. Entonces, ese es Proteus mirabilis 4. Cuando ya tenemos un problema en la cápsula renal, porque recuerden que ese Proteus mirabilis, como es una enfermedad autoinmune, va a atacar muchos de nuestros órganos y principalmente los riñones. Y cuando ya tenemos una disfunción en nuestros riñones, entra un Clostridium tetani, que es el que termina con nuestros riñones y al rato la gente puede andar con diálisis. Entonces, es muy importante que si tiene Proteus mirabilis, hay que ponerle cápsula riñón, cápsula renal, y hay que ponerle riñón, porque seguramente tiene esa bacteria que acabamos de mencionar. Entonces, los síntomas. En este Proteus mirabilis 4 o este lupus eritematoso 4 va a haber síntomas generales. Se puede manifestar dolor de cuerpo. Va a haber IBU, que es enfermedades en vías urinarias. Puede haber goteo terminal, puede haber ardor, les puede arder el chato. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado con este Proteus mirabilis, que es el número 4. Ok, vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Miren, ahí tenemos lupus. Ahí nos menciona datos, incidencia, tipo, síntomas y tratamiento. Pues miren, el tratamiento médico les van a decir muchas cosas, que tienen que tomar muchísimo medicamento. Nosotros somos enemigos del medicamento. Con los imanes quitamos ese problema del lupus eritematoso. Sí se van a estar unas 3 o 4 sesiones. La sesión o el tratamiento es de 40 minutos. Entonces con 4 concluimos y les quitamos este lupus. Ahorita vamos a pasar un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Muy bien, regresando, mis apreciables televidentes. Miren, ahí tenemos esa imagen, miren. Esa imagen precisamente donde dice lupus, datos, incidencia, tipos y síntomas. Vean, no solo se manifiesta en lo que yo les mencionaba como alas de mariposa, que es en las mejillas, todas esas escoriaciones. Sí, también se puede manifestación como escoriaciones, pero también puede ser en la cara, puede ser en el cuello, puede ser en las manos. Mucha comezón si es en una pierna. Entonces, ese es el cuarto. Miren, no tenemos ahorita la imagen del quinto, pero vamos, los que son biomagnetistas sí tienen que poner peroné. Ya saben, del lado derecho se tiene que poner en el peroné, que es en la parte de abajo de la rodilla, a la mitad. Ahí está el peroné. Porque sí tienen que poner los 5. Por razones desconocidas no se pudo traer la imagen de peroné, pero sí hay que ponerlo. Peroné negro del lado derecho y peroné izquierdo del lado, ya lo dije. Entonces son 5 pares de biomagnéticos para quitar el lupus eritematoso. Les garantizo que desde la primera sesión, la primera terapia con imanes, les quitamos el 90% del lupus, les quitamos molestias, dolores. Me he encontrado que ha llegado gente a nuestro consultorio con unos dolores inmensos de articulaciones, con dolor de riñones. Entonces, por favor, en la medida que puedan, pues vayan a nuestro consultorio y les quitamos el lupus, que para la medicina alópata es una enfermedad supuestamente incurable. Y eso no es cierto. Bueno, pero entonces ahora vamos a hablar de lo que es el Alzheimer. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Bueno, regularmente el Alzheimer se da pues en gente, adultos mayores, pues por el desgaste supuestamente, pero no es por el desgaste de ciertos órganos. Miren, nosotros tenemos nuestro cerebro y que está constituido por diferentes fracciones. Tenemos los temporales, los temporoccipitales, tenemos los pineales, tenemos, bueno, muchas partes del cerebro. Entonces, aquí en nuestra primera imagen, vamos a poner un par biomagnético del lado derecho en lo que es la sien, arribita de la oreja. Más que nada, no es la sien, sino son precisamente temporales. Vamos a poner del lado derecho el negro y el rojo del lado izquierdo. Este es atacado por una bacteria que se llama Rickettsia prowazekii.
Esa bacteria es un Streptococcus faecalis también. Nos va a ocasionar cefalea, mareos, somnolencia, alteración del sueño, alteraciones en el estado de ánimo, amnesia. Recuerden que el Alzheimer pues, es pérdida de la memoria. Aquí empezamos por el primer fenómeno de la amnesia. Se nos empiezan a olvidar pues, las cosas. Después empezamos a tener irritabilidad, confusión mental, porque hay veces nos empezamos a desubicar de nuestras realidades. Va a haber síntomas generales, puede haber dolor de cabeza, puede haber también síntomas tropicales, pero principalmente nos estamos preparando para un Alzheimer, pero segurito. Segurito. Y dice, y aquí es transmisión por pulgas, garrapatas y o piojos. Entonces hay que tener mucho cuidado por los piojos, con las garrapatas y con las pulgas de los perritos. A la gente que les gusta tener muchos perritos y que luego tienen pulguitas, cuidado con el piquete de las pulgas. Recuerden, y siempre se los he dicho, los perros son para cuidar la casa. Ya los han agarrado como perrijos y no son sus hijos. Luego les lamen su carita. Los perros transmiten muchas enfermedades, una enfermedad de toxocara, traen el código genético de la rabia y cuando una persona le transmiten el código genético de la rabia, cuidado, se pueden quedar ciegos porque les transmiten una enfermedad que se llama rinitis pigmentaria. Lo que le pasó a Rigo Tobar, por eso se quedó ciego, porque se le pudrieron los ojos. Entonces hay que tener cuidado con los perros, que no nos transmitan ni garrapatas ni piojos, ¿ok? Y mucho menos pulgas. Entonces, esa es la antesala del Alzheimer. ¿Por qué? Porque empieza a haber confusión mental. Miren, vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Y pérdida de la memoria. Generalmente se le atribuye a los adultos mayores. Bueno, los adultos mayores sí puede haber un desgaste y una pérdida de producción de neuronas y todo. Pero si le atribuimos que está esta rickettsia por Brassowski, entonces vamos a matar a esa bacteria. Yo conozco gente de 90 años que tienen una memoria formidable porque nunca tuvieron esa rickettsia por Brassowski. Entonces se lo atribuyen a los adultos mayores, pero no siempre se da con los adultos mayores. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Si pueden ir cada 3 meses a un escaneo con imanes, a una terapia con imanes y que les hagan todo su escaneo desde el punto de vista muscular, neurológico, respiratorio, tropical, disnea, dermatológico, oftalmológico, odontológico, que les hagan un escaneo de todo y van a ver que no van a tener problemas de estos achaques que se los atribuyen a la vejez, pero no son propios de la vejez. Hay gente que tiene 40 años y ya tiene Alzheimer, que nunca sabe dónde dejan las llaves y se les olvidan las cosas. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente imagen, que es calcaneo. Ahí donde se ve la imagen, ahí está inversa la imagen, pero del lado derecho tenemos el negro y del lado izquierdo tenemos el rojo. Ahí está invertida la imagen. Recuerden que todo es del lado derecho es el negro. Es la rickettsia por Brassowski número 1. Ajá. Igual los síntomas son neurológicos porque a veces duele la cabeza y empieza a haber pérdida de memoria. Síntomas: cefalea, mareo, somnolencia, alteración del sueño, alteración en el estado de ánimo, amnesia, irritabilidad mental, confusión mental y síntomas generales. Igual, transmisión, pulgas, garrapatas y o piojos. Y también actúa como reservorios. Recuerden que los reservorios son las bacterias que se llegan a esconder. Cuando a veces las matamos con nuestros imanes, se esconden, entonces hay que localizarlas. Esto debe ser mucho cuidado para nuestros biomagnetistas porque tienen que buscar del top 10 reservorios del primer nivel, tienen que buscar cuál es el reservorio de la rickettsia por Brassowski. Entonces, ese es el segundo par biomagnético para evitar, sobre todo, la amnesia temporal, porque pues, empezamos con un inicio que es la amnesia temporal y ya después con el tiempo se nos puede convertir en Alzheimer. Entonces, para evitar ese famoso Alzheimer, ese alemán hijo desobediente, vamos
a matar primero la rickettsia para que ya no tengamos ni confusión mental ni tengamos los síntomas de amnesia temporal. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Fíjense cómo tenemos, cómo esa rickettsia Powlazowski se empieza como a chupar el cerebro. Ahí tenemos una imagen de un cerebro saludable, miren, se ve completito y todo. Y el otro ya parece chito, ya parece, pues no sé qué suceda con eso, pero ven cómo se pierde volumen y cómo no va a haber amnesia y cómo no va a haber Alzheimer. ¿Por qué? Porque empieza a haber una pérdida de neuronas grave, grave. Entonces, sí es muy necesario que vayan con su terapeuta en biomagnetismo para que maten esta rickettsia Powlazowski. Médicamente, yo no traigo nada en contra de la medicina alópata, pero les cuesta mucho trabajo localizar esta enfermedad o matar por lo menos a esta rickettsia. Si mataran a la bacteria que está ocasionando este problema, ya no habría problema con esta enfermedad. Desgraciadamente no la matan. Yo les decía, el método de grano es un método donde les meten como una especie de tinta y localiza por el color que se pone la bacteria o el virus, se sabe qué tipo de virus es. Pero pues, ¿cuánta gente no muere de Alzheimer? Entonces no, que no sea muy complejo, váyanse a una terapia de imanes y que les localicen desde el punto de vista neurológico, porque hay un top 10 neurológico que el terapeuta lo localiza a través de bioenergética o a través de telepatía y localiza esa bacteria y la mata con los imanes. Por eso le estoy dando ahorita los pares biomagnéticos para matar a esa rickettsia. Vamos a pasar a nuestra tercera imagen, que es rickettsia Powlazowski número 2. Ahí le vamos a poner muñeca, muñeca. Recuerden que la muñeca es del lado derecho, la negra, y la roja del lado izquierdo. De igual forma, los síntomas son los mismos, porque estamos hablando que es rickettsia. Confusión mental y síntomas generales y mareos, y sobre todo cefalea y alteraciones del sueño. Se confunden con enfermedades tropicales, o la cefalea, que es el dolor de cabeza, se puede confundir con la Mycobacterium tuberculosis. Recuerden que Mycobacterium tuberculosis hay que poner supraespinoso, supraespinoso, y hay que poner cuerpo calloso para la... Si tienen alguna duda, mis queridos biomagnetistas, pues hay que poner, si no se les quita el dolor de cabeza, hay que rastrearle a ver si tiene Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ahorita este tercer par biomagnético es muñeca, muñeca. Vamos a ponerlo porque aquí igual los síntomas son los mismos, alteraciones del sueño y sobre todo se les olvidan las cosas, va a haber amnesia y ya después va a haber Alzheimer. Igual pulgas, garrapatas y piojos. También puede actuar como reservorio para que, vuelvo a reiterar, busquen en reservorios de la rickettsia Powlazowski. Si es una bacteria, busquen en reservorio de bacterias o rastréenlo de acuerdo al top 10 reservorios. Pasamos a nuestra siguiente imagen. Ahí chequen, dice el tamaño del cerebro sano. Después dice encogido cerebro, porque se encoge, como que se rechupa con la enfermedad del Alzheimer. ¿Por qué? Porque hay muchas neuronas muertas. Hay una imagen ahí, mire, fíjese cómo se ven las neuronas. Y ese hilo que están unidos se llama vaina de mielina o se llama axón. Ese axón debe estar recubierto por mielina. Entonces, por ejemplo, ahí dice una neurona sana y después se ve una neurona muerta. Mire, en la vida siempre se van a estar regenerando neuronas, pero si tenemos una enfermedad autoinmune, como es el lupus eritematoso, es autoinmune porque nuestras defensas, en lugar de defendernos, nos atacan. Es como si tuviéramos perros en casa. En lugar que nos defiendan, pues se nos dejan venir. Entonces, ahí esta enfermedad autoinmune va atacando nuestras neuronas, va atacando nuestras articulaciones, va atacando nuestros riñones y después se puede seguir con otros órganos. Recuerden que es multisistémico y ojalá no empezar a atacar el hígado porque el hígado es nuestro órgano más importante.
porque se procesa, almacena, depura y bueno, tiene muchas funciones. Entonces, si no se mata en esa Rickettsia powlasowski, no sé qué vaya a pasar. Entonces, esos son los pares biomagnéticos que les puedo dar, mis queridos compañeros. Creo que me confundí con una enfermedad autoinmune, pero la primera era enfermedad autoinmune, que es el lupus, y esta es una enfermedad neurológica, donde se mueren nuestros axones y se nos encoge el cerebro y nos quedamos todos perdidos en la nada. Pues con esto quiere dar las gracias y muchísimas gracias, como siempre. Es un placer estar con ustedes, su servidor a la orden. Gracias, gracias, gracias.